José Esquinas es de Ciudad Real, ¿verdad? Ante todo se declara agricultor. Y bueno, él ha trabajado durante más de 30 años en Naciones Unidas, en la FAO, trabajando con recursos fitogenéticos, biodiversidad agrícola, cooperación internacional y ética para la agricultura y la alimentación. Ha sido impulsor del Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, su currículum es muy amplio, pero actualmente trabaja en la Universidad de Córdoba en el área de cooperación internacional, dirige la Cátedra de Estudios de Hambre y Pobreza. ¿Vale? Y bueno, pues que disfrutéis de él y aquí lo tenemos. Muy bien. Vamos. Oye, pues os agradezco mucho a María José en primer lugar que me dé la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros y de poder compartir pues conocimientos, experiencias y sobre todo reflexiones. Y digo reflexiones porque el futuro no está hecho y el futuro es el producto de lo que nosotros hagamos. Y que nos diga que no hay solución está ya derrotado. Y claro que hay solución y va a depender de nosotros. Y que no nos convenzan de que no la hay, ¿eh? Por eso lo de las reflexiones quizás lo más importante de todo. Estoy muy contento también porque estamos en Valdepeñas. No se oye, David. Yo soy, ¿perdón? No se oye, ¿eh? En Moral. Moral de Caldas. Ah, claro, es que, no, perdón, porque estoy hablando como si tuviera un micrófono, pero este micrófono es una trampa macabea que me ha atendido David, porque me ha dicho que lo iba a grabar y que podía hablar. Le pega, entonces yo hablaba flojito pensando que era el micrófono, pero claro, no hay altavoces. Con lo cual, pues bueno, vamos a ver lo que podemos hacer. Mira, poco yo había pensado, porque me dijo María José que hiciese un discurso parecido al de Amayuelas, pero un poco oyéndoos antes y tal, veo que a lo mejor ese enfoque era demasiado teórico y vamos a hacer un enfoque, no sé, todo el esquema que yo me había hecho en el tren lo he cambiado sobre la marcha y ahora ya no estoy seguro de lo que vamos a decir. Pero no pasa nada porque lo que sí vamos a hacer es intentar que haya el máximo de diálogo posible. Una cosa importante, primero, una cosa importante es que la visión que yo tengo es sobre todo una visión internacional, porque 30 años en Naciones Unidas, en la FAO, te graban mucho. Eso me ha permitido visitar más de 100 países y me ha permitido esa visión global. Entonces, que es justo lo complementario a lo que estáis haciendo, porque vosotros estáis haciendo la visión local. Y si es preciso cambiar el mundo, y claro que hay que cambiarlo, o salvarlo si queréis, porque tal como va podemos cometer suicidio colectivo, pues hay que tener muy presente el lema de Río del año 92, el vértice de la Tierra, pensar globalmente y actuar localmente. No se trata solamente de las acciones que están muy bien en Naciones Unidas y en otros lugares, sino de que lo que hay que cambiar fundamentalmente, y además es la actitud individual frente a los problemas, frente a la vida. Es pensar que desarrollo no es puramente ese crecimiento económico, sino que es crecimiento de la felicidad humana y al mismo tiempo en armonía con el ambiente y con la justicia. Es un poco la idea de Slow Food que me gusta mucho cuando habla de la comida. Dice que tiene que ser buena. Obviamente si a mí me dan un vino que es un asco, por muy ecológico que sea, es un asco. Tiene que ser buena, tiene que ser limpia, producida de forma amigable con el ambiente y por lo tanto de forma ecológica, de forma que no destruya los recursos naturales sobre los que se basa, porque si los destruye ya no es posible seguirlo produciendo, y tiene que ser justa, porque el ser sostenible o el ser ecológico puede hacerse con esclavos, porque los esclavos se reproducen y es muy sostenible, pero no es justo. Entonces, estos son tres elementos claves que solamente cuando se aplican a nivel local se puede tener un impacto a nivel internacional. Bueno, limpio y justo. Claro, para eso me diréis, hay un problema y es que muchos de estos alimentos están infravalorados. Y recurro también a Carlos Petrini, el presidente de Slow Food, que dice, es que, ¿qué ocurre? En España nosotros estamos pagando hoy un 17% del salario mínimo en comida. Hace 30 años, no 30 no, pero hace 50 años era casi el 50% del salario mínimo, del salario medio. Hoy es el 17%.
Entonces, Carlos decía, sí, pero es que sin embargo, el 80 y tanto que queda lo compramos en cosas, lo gastamos en cosas no necesarias. Y un señor está dispuesto a gastarse en comprarse unos calzoncillos de marca, una barbaridad. Pero sin embargo, en comprar comida, verdura, o jamón, o lo que tú quieras, buena, quiere gastar el mínimo posible. Y las palabras de Carlos que me llegaron muy a ese, dije, cabo, es absurdo que unos calzoncillos que los voy a tirar 2 semanas después, o 2 meses, o 2 años, porque ya no sirven o se han roto, me gasto mucho y sin embargo, lo que va a ser carne de mi carne, sangre de mi sangre, que es lo que como, ahí intento ahorrar. Hemos un poco cambiado los valores. Bueno, esto era solamente una pequeña introducción para ligar lo local con lo global. Pero en la charla me decía María José que hablase primero del contexto, que era lo que dicen Amayuelas, del contexto de la situación en el mundo de la alimentación y sobre todo del hambre. Hoy, bueno, el día 16 de este mes es el Día Mundial de la Alimentación y por lo tanto el día en el que está dedicado a reflexionar sobre el hambre en el mundo, para después entrar en los temas de cómo se puede solucionar ese problema del hambre y si tiene solución. Y ahí entraríamos en el tema de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, de cuáles son las cosas que no se han hecho bien para que después de 60 o 70 años de la existencia de la FAO, la Organización de Naciones Unidas que se ocupa del hambre en el mundo, siga habiendo y haya crecido el hambre. Y de ahí entraríamos en si realmente el problema es producir más. Y ahora doy la respuesta, es no. Hoy hay alimentos suficientes para alimentar al doble de la población actual en el mundo. Lo que no hay es acceso a esos alimentos. Y entonces lo que se trata es de producir en los lugares donde se necesitan y de la manera en la que se necesitan y sin destruir los recursos naturales que permitirán a nuestros hijos seguir comiendo esos alimentos y con un sistema de vida que nos haga más felices. Y en ese contexto de cómo no destruimos los recursos naturales, si tenemos tiempo me centraré en uno, que es al que se refería María José, que es el de la diversidad biológica agrícola. Cuando hablamos de diversidad biológica, muchos pensáis en el oso panda y en la ballena, porque la radio y la televisión nos dicen lo importante que es y cómo se están perdiendo todas esas especies. Y sí, son importantes, no cabe ninguna duda, y hay que salvarlas, pero esas especies no son las que nos dan de comer. Las que nos dan de comer son el trigo, el arroz, el maíz, la patata y muchas otras, que son mucho menos sexys que el oso panda y la ballena, por eso no lo sacan los medios de comunicación, pero donde se está perdiendo la diversidad biológica agrícola en este caso, donde se está perdiendo la inmensa multitud de variedades tradicionales. Yo recuerdo cuando era niño aquí en la provincia de Ciudad Real, tú llegabas al mercado y había cantidades enormes de tomates distintos, de patatas, de maíz, para cada cultivo de manzanas. Tenías cada cultivador tenía su propia variedad. Mi padre decía, guarda las semillas de este tomate que es muy bueno. Y se guardaban para el año siguiente y era nuestra variedad. Ahora no hay más que variedades casi idénticas, generalmente más productivas, pero mucho más vulnerables a cualquier cuestión, a cualquier problema del medio ambiente que pueda acarrear, incluidos los cambios climáticos. Esto nos vamos a detener un poquito más. Estoy haciendo un pequeño diseño de lo que quisiera hablar. Y vamos a ver cómo este tema de esa variedad local que se ha perdido, en España solamente se ha perdido más del 90% de las variedades que se cultivaban para los cultivos importantes, que se cultivaban hace 50 o 60 años, para ver el problema que eso plantea a las generaciones futuras. Esto ha sido tema de debate en Naciones Unidas durante 20 y tantos años. Es el tema del que yo me he ocupado dentro de la FAO. Y han sido fructíferos esos años de negociación porque han culminado en un acuerdo internacional, un acuerdo vinculante, aprobado después de negociaciones larguísimas por parte de 180 y tantos países. Es el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. Ese tratado fue ratificado por el Parlamento Español en el año 2004 y actualmente es ley vinculante en España.
pero ese tratado no se está cumpliendo, porque la ley que no interesa no se cumple, ¿sí? Y entonces hay un artículo en ese tratado que son los derechos de los agricultores como custodios de la diversidad biológica, de los agricultores tradicionales, de los agricultores ecológicos, de los pequeños agricultores como custodios de la diversidad biológica. Y ahí incluye una serie de derechos de esos agricultores, y no se ha hecho la normativa para que esa ley internacional aprobada por el Parlamento se cumpla. Hablaremos también un poquito más de eso, y decir que tenemos instrumentos por los que luchar. Y luego después, sí, me gustaría al final hacer una serie de consideraciones generales de que la crisis alimentaria no es una crisis aislada, sino parte de una crisis mucho más amplia, o la económica, o la ecológica, o la financiera, forma parte de una crisis de valores, de una crisis de ética, de una crisis de prioridades, y que si no resolvemos ese problema de manera global, sí corremos peligro. Y ahí hablaremos en esas consideraciones finales de cómo la aldea global, como dice Jeromo, aldea global rural, que es la Tierra, es un planeta cada vez más pequeñito, no porque hayan cogido, no, sino porque cada vez lo podemos recorrer con más facilidad y a través de Internet estamos en contacto con todos y con todo. Ese planeta pequeñito, esa barca, esa astronave que está en el espacio, tiene recursos limitados y perecederos. Y si los destruimos en nuestra generación no le queda lo siguiente. Y si en esa barca Tierra se hace un agujero, da igual que el agujero esté en Etiopía, que esté en Ecuador, o que esté en España o en Estados Unidos, porque lo que se hunde es la barca entera. Eso nos lleva a una conclusión que quizás repetiré después también, que es que si no se es capaz de actuar por generosidad, habrá que actuar por egoísmo inteligente. Pero por lo menos es importante ser inteligentes, porque si no, no hay futuro simplemente. El futuro o es sostenible y es ético o no lo hay. Y no podemos sustituir las decisiones de tipo ético, incluidas las políticas con mayúscula. Hoy estamos hartos de politiquería con minúscula, política con mayúscula. Lo estamos sustituyendo por lo que deberían de ser instrumentos, como es el mercado, o como es la tecnología, o como es la ciencia. Son instrumentos para llegar a donde queramos llegar. Pero somos nosotros, no el mercado, quien debe decir en qué dirección queremos llevar esa astronave Tierra. Y cómo hacemos para cambiar ese rumbo, ojalá lo supiera, pero es preciso cambiarlo. Y ahí sí que es importante el debate. Y entonces, en ese contexto, pues quizás terminar con qué podemos hacer nosotros desde donde estamos. De qué manera podemos contribuir y a qué niveles podemos contribuir. Pues es un poco el esquema. Como veis, es excesivamente ambicioso y no va a dar tiempo a cubrir muchas cosas, pero bueno, vamos a iniciar un poquito y donde queráis, cuando tú quieras me paras y discutimos. Pero además me podéis interrumpir en cualquier momento y seguimos discutiendo, no pasa nada. Pues si no llegamos al final tampoco pasa nada. Lo importante es que participemos. Os hablaba del problema del hambre, que yo considero, habiendo estado 30 años en la FAO, perdonadme que insista en porque es un problema, para mí es la mayor tragedia de la humanidad y también la mayor vergüenza de la humanidad. Yo llegué aquí hace un par de horas. En este ratito han muerto como consecuencia del hambre y la malnutrición en el mundo más de 2.000 personas. La mayor vergüenza porque más de 40.000 personas mueren de hambre cada día. Hambre y malnutrición. Y es la mayor tragedia, es la mayor pandemia por eso. Y es la mayor vergüenza porque ese mismo día, hoy, por ejemplo, en el que mueren de hambre más de 40.000 personas, estamos gastando en armamento en el mundo 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros. Si vosotros dividís los 4.000 millones por las 40.000 muertos, perdonadme que hable con crudeza, corresponderían a casi 300.000 euros por persona, por muerto. Y al precio que está la comida en los países donde mueren, se podría alimentar al muerto por más de 240 años. Es absurdo. Por eso cuando dices, no, es que el hambre no tiene remedio, es una gran mentira. Hay una serie de contradicciones
en este tema, como que el número de hambrientos ha crecido y sigue creciendo, pero también, y más rápidamente, ha crecido el número de obesos. Y ya en el 2005 el número de obesos igualó al número de hambrientos. Por eso hablaba de hambre y malnutrición. Y es debido a esas desigualdades, esas paradojas enormes. El despilfarro de la comida, en nuestro país, por ejemplo, estamos tirando a la basura el 30% de la comida que se compra. Y más del 15% de la comida que se compra en los supermercados se tira a la basura sin abrir. La FAO, os decía antes, considera que hay alimentos para alimentar casi al doble de la humanidad. El problema es que esos alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan ni a la boca ni a la mesa del que tienen hambre. El problema es el acceso a esos alimentos. El problema, por lo tanto, no es producir más, sino permitir el acceso. Pero para permitir el acceso, o la gente tiene que tener dinero para comprarlo en un mercado internacional, donde además hay una volatilidad de precios impredecibles, que llevan en el 2008 a que se dupliquen los precios de los productos alimentarios básicos, o los compramos ahí, y obviamente el que muere de hambre no tiene dinero para comprarlo, o lo tiene que producir a nivel local. Y esa es la solución, obviamente, esa es la solución. Entonces estamos hablando de un problema no técnico, no científico, estamos hablando de un problema de voluntad política. Y la solución del hambre pasa por la voluntad política para que el hambre termine. Mirad, esto puede sonar a revolucionario, muy radical. Os voy a leer las frases de dos expresidentes de Estados Unidos, por lo tanto no creo que sean nada radicales. En el año 1953, Eisenhower, en su discurso La oportunidad para la paz, dice: cada fusil que se fabrica, cada barco de guerra que se construye, cada bomba que se lanza, significa en última instancia un robo a aquellos que tienen hambre y no tienen comida. Y 10 años después, el presidente Kennedy, dirigiéndose al primer Congreso Mundial de Alimentación en el 63, dice: en nuestra generación, en la de ellos, fijaros bien, en el 63, ya tenemos los medios y la capacidad de eliminar el hambre de la faz de la tierra en una sola generación. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo. Ya hablaba entonces de que era solo cuestión de voluntad política. Imaginaros ahora si no tenemos esa capacidad, ¿sí? Pero seguimos con esas contradicciones. Alguien me dice muchas veces me han preguntado: oye, ¿y la FAO, que se crea hace 65 años? Que la función es terminar con el hambre en el mundo, que es una organización de Naciones Unidas. ¿Por qué no ha terminado con el hambre en el mundo? La FAO es un foro, como Naciones Unidas, es un foro de países. Naciones Unidas no tienen poder de actuación. Son los países los que toman las decisiones y hay que tomarlas por consenso. Y si no hay consenso porque 1 o 4 países no están de acuerdo, ni la FAO ni las demás organizaciones de Naciones Unidas pueden hacer nada. Pero además es verdad que actúa y lleva a cabo proyectos. Pero sabéis que el presupuesto regular, el presupuesto ordinario de la FAO de 2 años, es el equivalente a lo que el mundo gasta en comida, a lo que 2 países desarrollados gastan en comidas de perros y gatos en una sola semana. O el presupuesto de la FAO de 10 años es el equivalente a lo que el mundo gasta en armamentos en un solo día. Evidentemente no se pueden hacer milagros. Otra vez es falta de voluntad política, porque no se está dotando de los instrumentos necesarios a estas organizaciones para realmente luchar contra el hambre en el mundo. Muchas veces uno hace comparaciones y te dejan un poco, te dan escalofríos. Recordar lo que pasó con la famosa gripe A, o anteriormente con la gripe porcina o la gripe aviar, las grandes pandemias que iba a haber, y la cantidad de miles de millones de euros y de dólares que se invirtieron en la lucha contra ellas. Sabéis que como consecuencia de la gripe A, desde que empieza hace unos 4 años,
han muerto unas 17.000 personas en el mundo, menos de la mitad de los que mueren en un solo día de hambre. Uno puede preguntarse con mucha razón si la causa del hambre no será que el hambre no es contagiosa. Probablemente si fuera contagiosa habíamos acabado con ella hace muchísimo tiempo. Y es verdad que no es contagiosa. Me dan ganas de decir por desgracia. No, afortunadamente. ¿Sí? Es verdad que no es contagiosa, pero el hambre sí es peligrosa. Y no solamente para los que mueren de hambre, obviamente, también para los demás. Cuando en el 2008, crisis alimentaria mundial, se duplican y se triplican los precios de alimentos básicos como el trigo o el maíz, hay revueltas callejeras en más de 60 países y caen varios gobiernos. No es de extrañar, porque nosotros estamos gastando en alimentos, como os decía, aproximadamente un 17% del salario medio, pero en un país pobre están gastando cada habitante una media del 83% en alimentación. Si el precio del alimento se duplica, pues se ha acabado, sobre todo cuando lo que comen son esos alimentos básicos. Y en el 2011, la famosa primavera árabe, que bienvenida sea por otra parte, pero la causa inmediata de la primavera árabe fue la subida de los precios de los alimentos como consecuencia de la crisis alimentaria. Eso es la chispa que hizo saltar la primavera árabe. ¿Sí? Y ahora en el 2013 está previsto una crisis alimentaria aún mayor. Pepe. Entonces es... Perdona. Un dato también es que también dirá él en el tema de la diversidad, es que de todas las grandes variedades de alimento que hay, se ha centrado la alimentación mundial en prácticamente los 4 o 5 productos que ha dicho él: trigo, maíz, patata, arroz y alguno me dejo, 5 como mucho. Y esos, como a nivel internacional, las grandes compañías internacionales y grandes inversores, tanto árabes como estadounidenses, han visto que va a ser una cuestión de poder económico, ya la han incluido dentro de sus inversiones especulativas. Igual que especulan con el petróleo, con el dinero, con las materias primas, ahora se va a especular y se está ya especulando a través de compras y controlar la producción de esos productos. Por lo tanto, van a ser los que imponen los precios y están arrasando con todo. Por eso doblan los precios, porque ya se especula y controlan el mercado, que antes no se especulaba con el producto alimenticio. Perdona. No, muy bien. Déjame que conteste a esto, porque sí quiero tomar punto de lo que has dicho para decir 2 o 3 cositas, ¿sí? Estoy completamente de acuerdo en lo que has dicho. Fijaros que, según datos de la propia FAO, en el mundo se han utilizado más de 8.000 especies distintas para alimentarse. Especies, no variedades. Especies como el trigo, como la aceituna o como el cerdo. Especies distintas. Más de 8.000. Hoy se cultivan no más de 150. Y de esas 150, 4, trigo, arroz, maíz y patata, están contribuyendo con más del 60% a la alimentación calórica humana. Estamos haciendo un desperdicio absoluto de una gran parte de la agrobiodiversidad del mundo. Y nos estamos centrando en unas pocas especies, que son las especies comerciales, que son las especies en las que hay grandes inversores. Y como consecuencia de eso, cuando estalla la burbuja inmobiliaria hace unos años y el capital que estaba invertido en inmuebles quiere refugiarse en otro lugar donde especular, se va al mercado alimentario y empieza a invertir fuertemente en el mercado alimentario. Y entonces empiezan a comprar los alimentos de manera que después se puedan vender más caros o se puedan ganar dinero. Lo que, a través del lo que llamamos mercado de futuros. El mercado de futuros, que ya existía hace 30 o 40 años, en alimentos tenía una función, que era estabilizar los precios. Pero
el abuso a partir del 2006-2007 lleva a una situación intolerable. Cuando se hablaba antes de que se duplican y triplican los precios de los alimentos en un año, el propio Parlamento Europeo, cuando analiza las causas, decide que más del 50% de la responsabilidad de esa subida de precios era la especulación con los alimentos en el mercado de valores. ¿En qué consiste esa especulación? En estos momentos, en muchos lugares del mundo, en España también, pero menos, en los países en desarrollo mucho más, están comprando las grandes multinacionales, grandes empresas financieras, etcétera, los productos a los agricultores. En España, repito, también, y hay varios bancos que lo están haciendo. Compran el producto pagando por adelantado a grandes agricultores sobre todo. Dice, vamos a ver, ¿usted cuánto va a producir aquí? Tanto. Bueno, yo le voy a pagar a este precio y se lo pago ya, con una condición. Usted no saque el producto del campo hasta que yo se lo diga, porque yo no tengo almacenes. Yo soy un banco o soy una entidad financiera, por lo tanto no tengo almacenes. Entonces me lo mantiene ahí y yo le voy a decir cuándo lo saca. Espera que suban los precios y entonces lo saca. Y cuando el agricultor muchas veces con toda su buena voluntad llama, oiga, que se está pudriendo, no importa, así sube más. Como tengo invertido en muchos otros sitios, cuanto más se pudran, más va a subir lo que queda. Eso es inmoral, es indecente, es mezquino, es un crimen contra la humanidad, es desgraciadamente legal y se hace. Y esa es la causa principal de esa subida en el mercado de valores. Justamente por eso, de lo que se trata es de diversificar la alimentación, de que en los países en desarrollo donde se produce la quinoa, la cañigua, la oca, el oyuco, la mashua, muchos de estos cultivos infrautilizados de los que hablábamos antes, de esos cultivos que casi ni los conocemos, el tef en Etiopía, se dediquen a cultivar también y fundamentalmente a nivel local, cultiven los cultivos locales, porque ahí las grandes multinacionales no van a poder llegar, porque ahí el tipo de mercado que hay es el mercado de trueque o el autoconsumo, y entonces el incrementar la producción en esos cultivos, el hacer inversión también en investigación científica, para aumentar la producción o conseguir resistencia en esos cultivos, sería realmente producir más, usando el instrumento ciencia e investigación como instrumento social para producir más para los que no tienen para comer. Pero no es eso lo que está ocurriendo, porque nadie está dispuesto a invertir justamente para los que no tienen con quién pagar. Se está invirtiendo en esos otros cultivos y estamos llegando a esa situación de crisis alimentaria. Los biocombustibles Pero antes me habías pedido aquí alguien la palabra. Un momentito, ahora te doy. No, si es apostillar un poco, es que me parece muy light la expresión voluntad política. Porque hoy en día me parece que los políticos son auténticos peleles de una cosa más grande que es el mercado y de otra cosa más grande que son 4 monos que es la élite mundial. Y el gran problema que existe es que igual que un barrio necesita los contenedores de basura para echar sus residuos, a nivel global a alguien le interesa que haya una parte de la población que también se lleve, con perdón, las mierdas y las basuras del mundo entero, porque también has pronunciado lo de la gripe A, pero si yo creo que a estas alturas sabemos quién ha creado los propios virus y para cargarse a quién, y no solo la gripe A, sino que tenemos también ébola y tenemos SIDA y siempre van a por los mismos y siempre, con lo cual me parece muy bien lo que dicen los pequeños gestos locales a este nivel, porque es que tenemos encima una densidad y los políticos son auténticos peleles. Y también ha pronunciado la ONU. ¿Qué es la ONU? Si la ONU es papel mojado. ¿Qué es la ONU? No vale para nada. La ONU sabe lo de Guantánamo, la ONU sabe cantidad de cosas y nadie mueve un dedo. Nos gastamos, porque dices del gasto en armamento, y los gastos de representación y de dietas y de reuniones de toda esa gente que se supone que representa al mundo, cuando luego no llegan a ningún acuerdo a favor del mundo. Porque esta crisis todavía va más allá de una burbuja inmobiliaria. Es una crisis de valores que en este sentido, y entenderme bien, me alegro que haya crisis, entendiendo por crisis un tambaleo de estructuras que es que están podridas, se tiene que caer. ¿Me entendéis? Se tiene que desfigurar esto
porque tenemos la corrupción instaurada hasta en el ADN. Estamos como acostumbrados a que los políticos mientan, pero una cosa es que mientan y otra cosa es que estafen al mundo entero, como tú has dicho. Que es que estamos aquí y se está muriendo toda la gente que se está muriendo, ¿no? Entonces solo decirte que la palabra voluntad política casi me parece un poco light y muy respetuosa por tu parte. Es algo como mucho más grande y mucho más horrible y más denso, solo eso. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una cosita. Ahí tú vas a pedir la palabra y tú os voy a dar a los dos, luego respondo y voy a seguir justamente porque si no nos quedamos. Pero sí que con mucho gusto ahora hago un comentario a lo tuyo. No, únicamente ver si los biocombustibles o la cuestión energética está ligada a la cuestión alimentaria que tú estabas planteando. La soja como, en fin, cómo se ha utilizado material biológico para generar combustibles. De acuerdo, ahora eso. Que yo preguntaría a todos que nos hiciéramos cada uno la pregunta, ¿dónde ponemos nuestro dinero cada día para comer? Esa gente desperdicia ese dinero, se lo gasta en armas, se lo gasta en quitarle la tierra que nos lo está quitando a los españoles igual que a los de África. ¿Cómo? Con el dinero nuestro que ponemos cada día en el supermercado. ¿Dónde le ponemos? A terroristas, a multinacionales terroristas. Somos responsables. Entonces, pongamos nuestro huerto, especulemos nosotros. Pongamos nuestra semilla, un melón que os he dejado ahí, piel de sapo, tiene 1000 semillas contadas. Con esas semillas podemos sacar nuestra cosecha del año que viene y guardar. Vale. Mira, primero voy a contestar así más o menos en el orden que habéis hecho las preguntas. Pepe, ya lo tenemos. Ahí. Luego después hacemos otra ronda. No, hazla. El comentario que ha hecho la compañera sobre la vacuna de la gripe A, que fue un engaño porque eso, el virus lo creó las propias farmacéuticas. Por eso, claro. Entonces y que luego después no se puso ninguna vacuna, se gastó un dineral, un montón de vacunas que se hicieron, millones de vacunas, y no se puso ninguna. Y sin embargo tiene el virus del VIH, que los antivirales son carísimos, que se podía crear una vacuna y no le interesa. Perdón, y solo... No diálogos, por favor, no diálogos. Oye, no paramos, vamos ya. Eso es, vamos a... Ahora os contesto a esto, seguimos otro poquito y luego hacemos otra ronda, ¿vale? ¿Qué os parece bien? Mira, con respecto a tu intervención, yo estoy de acuerdo, pero la veo muy pesimista. Tenemos que tener cuidado de no caer en un pesimismo atroz, porque entonces no hay nada que hacer. Me explico a las cosas lo que quiero decirte. Primero, bueno, has hablado evidentemente de lo de la vacuna. Yo no sé si se lo inventaron o no se lo inventaron, no tengo elementos. Hay muchas dudas sobre el peligro real que hubo y hasta qué punto lo que se movieron no fueron intereses del primer momento o los intereses saltaron después, no importa tanto. Pero bueno, íbamos a lo de... Tú hablabas de que los políticos son peleles. Hoy en día, y sí, yo, hombre, no me gusta usar una palabra despectiva para la persona. Sí diría que tienen sin duda las manos atadas, aunque algunos tienen buena voluntad o pueden tener buena voluntad. Y en ese contexto es lo que os decía, es que en vez de ser, yo hablaría de que aquí hay tres grandes, un trinomio en la producción de alimentos, que es los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, recursos naturales limitados y perecederos. Ese es la primera pata del trinomio. La segunda es la tecnología que se aplica a esos recursos naturales para producir alimentos. Y cuando hablo de tecnología, puedo estar hablando de ordeñar una vaca, es una tecnología local, o de cultivar un campo, o puedo hablar de tecnologías más sofisticadas en grandes laboratorios, también son tecnologías. Entonces, la tecnología, sea una o sea otra, tiene que ser un instrumento. Pero cuando tú aplicas esa tecnología a ese instrumento, es con un objetivo. En este caso, producir alimentos, pero ¿para quién? Ese elemento es la ética, es la bioética. Debería de serlo. O es la política. Lo que quiero decir es, recursos naturales limitados.
tecnologías cada vez más poderosas, por lo tanto podemos hacer muchas más cosas, ir más a donde queramos, hacer producir más a las cosas, etc. Dirección política. ¿A qué aplicamos y con qué objetivo? ¿Quién define a dónde quiero ir? Y ahí es donde entraría la ética, la moral, la política. Y por eso he diferenciado antes entre política con mayúscula y política con minúscula. Y yo creo que es importante no desprestigiar la palabra política. Es clave. Y la palabra democracia. Son claves. Hay que mantenerlas. Lo que pasa es que hay que rescatar la política de los politiquillos con minúscula. Vale, ahí sí. Y ahí viene el F de izquierda. Sí, señor, buen matiz. Bueno, vamos a salvarles, vamos a salvarla, de eso se trata. Naciones Unidas. A mí me da mucho miedo cuando se habla mal de Naciones Unidas. Y yo tendría muchas cosas malas que decir de Naciones Unidas. Porque he vivido allí 30 años y sé muy bien todos los defectos que hay. Y la burocracia enorme que hay. Pero me da mucho miedo. Porque es el único foro de diálogo internacional abierto, con periodistas y con altavoces, donde todos los países del mundo se pueden sentar, poner sus opiniones, debatirlas. Si quitamos eso, estamos perdidos. Recordar que el primer intento de unas Naciones Unidas fue la Asamblea General de Naciones, que se creó inmediatamente después de terminar la Primera Guerra Mundial. El objetivo, sustituir los cañones por el diálogo. No pasaron muchos años, 15, 20 años, cuando enseguida empezaron a decir, esto es una burocracia, esto es una pérdida de tiempo, y ese movimiento, ese rumor, nacían de los países más ricos. Y no es que les faltase razón, probablemente había mucho de eso, pero eso no era suficiente para cargarse a la Asamblea de Naciones, se la cargaron y vino la Segunda Guerra Mundial. Y fue justo al día siguiente de terminar la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean el sistema de Naciones Unidas actual, que empieza con un preámbulo maravilloso. Dice, nosotros los pueblos del mundo hemos decidido unirnos y establecer este mecanismo para sustituir la guerra y los enfrentamientos por el diálogo y la paz. Absolutamente loable. Absolutamente loable. Lo que pasa es que las cosas no son tan bonitas como quisiéramos que fuesen. ¿Qué ocurre? En primer lugar, que a lo que llaman pueblos del mundo, hoy son los gobiernos del mundo. No están representados en Naciones Unidas, lo que están representados son los gobiernos. En algunos casos no son democráticos, y en otros son democráticos, pero tienen su interés puesto en los próximos 4 años, o 2 o 3, que es cuando va a haber elecciones. Y entonces priman los intereses nacionales a los internacionales. Pero dentro de los nacionales priman los intereses de partido sobre los del país. Y dentro de los de partido priman los intereses de los grupos de presión, económicos fundamentalmente, sobre los de los otros. Entonces hay una serie de efectos. Ese sistema de Naciones Unidas, ese conato, ese embrión de gobernanza mundial, imprescindible en un momento, esa gobernanza mundial, en un momento en el que el mundo está somos absolutamente interdependientes, intracomunicados. Hoy tenemos que hablar de crisis mundiales, de problemas mundiales, y la solución tiene que ser a nivel global. No hay islas pequeñitas ahora mismo, no es viable. Entonces la gobernanza mundial es imprescindible, pero esa gobernanza mundial tiene que mejorarse muchísimo, porque la que hay no nos sirve en absoluto. Y tendría que pasar también por un Parlamento mundial, y ahí sí sería el foro de los pueblos del mundo. Pero el Parlamento puede tener también unas Naciones Unidas de los gobiernos, como las que hay, y hará falta desarrollo también pues, de la jurisdicción internacional. Los sindicatos no pueden seguir siendo solamente nacionales, tienen que tener también componente internacional, etc. No vamos a ir más en esa dirección, pero lo que quiero decirte es que, por lo tanto, entre tanto y hasta que eso se cree, hasta que se dé ese paso hacia adelante, que se ha dado a nivel regional con todos sus defectos, en la creación de la Unión Europea. Yo sé que no es popular ahora mismo el decirlo, pero para mí fue un paso adelante, aunque ahora esté en crisis, que se ha dado y por lo tanto que se puede dar en otras regiones y se puede dar también a nivel mundial. Hasta que eso exista, lo único que tenemos es el sistema de Naciones Unidas.
por muy malo que sea, es siempre mejor que no tenerlo, porque si no tenerlo, los países que en estos momentos controlan el mundo y hacen lo que quieran, no tendrían ni que justificarlo. Ahora por lo menos tienen que dar la cara y justificar. Por eso, a pesar de que estoy de acuerdo en la debilidad que tiene, la debilidad nace de que no se les da la prioridad necesaria de ese presupuesto de la FAO y nace también de muchas otras razones que no vamos a entrar en estos momentos. Pero salvemos Naciones Unidas, no la desprestigiemos, porque eso es lo que quisieran determinados, iba a decir grandes países, no, países grandes. Es muy distinto, es muy distinto. Bueno, y luego has hablado también de que te alegras de la crisis. Pero perdona, déjame un yo me alegro, yo me alegro también. El inciso es que no, por favor, por favor. Te pediría que no. Hay personas esperando un turno, te ruego que la respete. Sí, no te preocupes. Sí, estamos, no lo digo en negativo. Yo aquí estoy de acuerdo contigo. Aquí te voy a decir que estoy de acuerdo, que yo creo que la crisis, bienvenida. La crisis se puede resolver. La crisis es una convulsión, es una situación de que algo está pasando y lo puedes resolver o ahogándote, metiéndote para adentro o saliendo para afuera. Si no hay una llamada de atención a la que aquí le llamamos crisis, no va a haber una solución a problemas que tienen las raíces muy profundas y están enconados. Entonces, desde ese punto de vista, bienvenida sea la crisis, si sabemos afrontarla por arriba y si sabemos ser capaces de salir cuestionando todo lo que nos ha llevado a ella y no intentando solucionarla con las mismas recetas que nos han sumergido en la propia crisis. Ese es el tema. Y en ese caso, bienvenida sea, si lo dices desde el punto de vista, estoy completamente de acuerdo. El tema de los biocombustibles que tú decías es una de las causas también muy importantes de la crisis alimentaria. De hecho, fue la causa desencadenante. Hubo muchas. En el 2008 hubo incluso también pues, el cambio de los hábitos alimenticios en determinados países que empezaron a crecer, los países emergentes, como India, Brasil, empezaron a comer más carne, menos verduras, y todo eso llevó también, porque claro, para producir la misma cantidad de alimentos, tú necesitas 9 veces más si es cárnico que si es de verdura, 9 veces más de extensión de tierras. Por lo tanto, todo eso contribuyó. Y un elemento muy importante fue la aparición de biocombustibles, porque la cantidad de tierra cultivable es limitada. No solo es limitada, sino que es cada vez más reducida, porque hay un proceso de aridificación como consecuencia de la sobreexplotación que hace que pasen a ser áridas aproximadamente unas 9 millones de hectáreas al año en el mundo. O deforestación que después lleva a la aridificación, que son unos 15 millones de hectáreas, la tercera parte de España pasa a deforestarse en el mundo cada año, etcétera, etcétera. Entonces todo eso reduce la tierra, pero si encima esa misma tierra cultivable la estamos utilizando cada vez más, no solo para alimentar personas, sino ahora para alimentar coches, eso es producir los agrobiocombustibles o los biocombustibles, entonces tenemos un problema. Tenemos un problema porque lógicamente lo que sacamos, la tierra que usamos para producir biocombustibles no la podemos poder usar para producir alimentos. Entonces ahí hay un problema no de fácil solución, fue un problema desencadenante crucial, pero hay muchos grados de biocombustibles en el sentido de que desde utilizar el maíz, que es lo que se está haciendo en Estados Unidos, y entonces con lo que cuesta ir en un coche con biocombustible usando maíz como base desde desde San Francisco a México, da para alimentar a un niño ese mismo maíz durante un año en México. Entonces, claro, la cosa es importante. O en la Unión Europea es más la soja o son otros biocombustibles, o en el caso de Brasil, sin embargo, están utilizando como biocombustible la caña de azúcar. Pero en el caso de la caña de azúcar es bastante rentable y son en zonas que no se podía cultivar otra cosa. Por lo tanto, biocombustible depende qué biocombustible, dónde y cómo y cuándo. Pero es una cuestión absolutamente a cuestionar, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, donde para que sea rentable tiene que ser subvencionado. En Brasil no en estos momentos y en otros lugares no, pero aquí sí tiene que ser subvencionado justamente porque no es rentable, pero además hay un grave pecado social. No sé si he respondido con eso. De hecho hay un estudio muy interesante mostrando esto en blanco y negro de uno de los altos directivos del Banco Mundial,
que el Banco Mundial no le autorizó a publicarlo y que sin embargo se ha filtrado y está diciendo, echando la culpa en un gran porcentaje de la crisis del 2008 a los biocombustibles. Si te interesa, me lo dices luego después y yo creo que lo debo de tener yo en el ordenador, te lo puedo enviar. Y por último, ¿dónde ponemos nuestro dinero? Te agradezco esa pregunta, porque aquí está parte del problema también, y es la responsabilidad o corresponsabilidad. Primero, porque mientras no sabíamos hace una serie de años las cifras del hambre, no nos podíamos considerar responsables. Lo ignoro, no puedo ser responsable de lo que ignoro. Pero el momento en que lo sabes, y eso lo está diciendo la radio y la televisión todos los días, y por si es poco lo repito yo ahora, para echarlo sobre vuestra conciencia, aposta. Desde el momento en que lo sabemos, somos corresponsables. Somos corresponsables. No sirve decir, es que yo puedo hacer muchas cosas, después veremos cuáles, pero una de ellas es ver dónde invierto mi dinero. Porque lo que se está haciendo en estos momentos es cuando antes os decía que esos bancos o grupos financieros, el dinero que tenían en las inmobiliarias ahora lo están pasando al mercado de futuros en alimentos básicos. Es que ese dinero no es de ellos, es el dinero de los jubilados, es el dinero de cada uno de nosotros, es el dinero que hemos depositado de ahí, el que están invirtiendo en esto. Yo de hecho me enteré el otro día de que el banco donde recibo la nómina es uno de ellos y he decidido obviamente sacarlo de ahí inmediatamente. Inmediatamente no, pues esto me enteré hace un mes y no lo he hecho todavía, porque lo urgente me impide hacer lo importante y porque somos así de gilipollas. Pero tenía que haberlo hecho ya, ¿entiendes? Pero vamos, ese es el tema. Es que, claro, que hay que ver dónde lo estamos poniendo, porque no solamente se está haciendo eso, se está haciendo otra cosa todavía más grave, que ha empezado el año pasado, lo que se llama el land grabbing o apropiación de tierras, que está consistiendo en lo siguiente. Como consecuencia de esa volatilidad de los precios en el mercado de valores, que de pronto suben, de pronto bajan, eso les da mucha inestabilidad también a países ricos que dependen para la alimentación de otros. Por ejemplo, Japón, país sumamente muy rico, pero muy poblado, tiene que comprar los alimentos fuera porque no tiene tierra suficiente para producir alimentos. O Arabia Saudita, un país muy rico, poco poblado, pero que es desierto, con lo cual los alimentos los tiene que comprar fuera. Entonces, mientras los precios eran estables en el mercado, aunque fueran altos, no pasaba nada, porque se podía predecir, era predecible. En el momento en que empiezan a subir y bajar los precios, se ponen nerviosos, porque dicen, bueno, que ahora no, es impredecible. ¿Qué hago? Vamos a comprar tierras fértiles. ¿Dónde? ¿Dónde las hay? ¿Dónde las hay? En los países pobres, que sale más barato. Entonces están comprando las tierras fértiles de los países más pobres de África para producir alimentos para ellos, para esos países ricos. Y esto, que empezó con unos cuantos miles de hectáreas, las cifras del 2011 que han salido ahora son dispares, pero se habla en un mínimo de 80 millones de hectáreas, un máximo de 250 millones de hectáreas. No, en cualquier caso, mucho más que la superficie de España entera, que son 50 millones de hectáreas. Entonces, esa apropiación de tierras está ocurriendo también, de nuevo, con dinero público y también con dinero privado. Entonces, aquí también lo están haciendo particulares. Entonces, eso es una cosa muy grave. Ahí la FAO, con todos sus defectos, ha convocado a los países para negociar un código de conducta que impida hacer eso impunemente. Y el código de conducta fue aprobado hace un par de meses. El código de conducta no vincula, no obliga, pero por lo menos hay un punto de referencia. Entonces, eso está ocurriendo ahí. En definitiva, y aquí de nuevo, otra forma, ¿qué puedo hacer yo? Primero ver dónde pongo el dinero, pero además otra cosa, cuando compro, ver qué compro y dónde compro. Hay una frase que a mí me gusta mucho y que vi por primera vez en una exposición que recorrió España hace unos años, que fue la exposición Puertas sobre el medio ambiente, que dice, transforma tu carro de la compra en un carro de combate. Sí. Transforma tu carro de la compra en un carro de combate. Querámoslo o no, el consumo sigue siendo el motor de la sociedad. Estamos en una sociedad de mercado en el que el consumo y el consumismo es el motor de la sociedad. Agricultores vamos a ser un 5% o menos en España ahora mismo. En los países más pobres a lo mejor un 60%. Pero en cualquier caso aquí somos un 4, un 5%. Pero consumidores somos el 100%.
Y si los consumidores decidimos hacer ciertas cosas, van a tener, no quepa ninguna duda, un fortísimo impacto en la oferta. Y yo creo que ahí es donde hay que. Y ahí, lo mismo que decía, ¿dónde invierto el dinero? ¿Dónde compro? ¿Qué compro? Etcétera. Y ahí es donde tiene sentido lo que decía antes del alimento bueno, limpio y justo. Teniendo en cuenta esos elementos, voy a comprar de manera que sea bueno, ecológicamente sostenible y justo en el sentido de salario y distribución justa de beneficios. Bueno, gracias por las preguntas, porque como veis me han dado pie para decir muchas otras cosas. Si queréis, seguimos un poquito adelante y de nuevo interrumpirme cuando queráis. Porque puedo decir muchas cosas que a lo mejor las iba a decir o no las iba a decir después a través del diálogo y es siempre mucho más bueno. Os estaba antes diciendo, en definitiva, lo que yo quería decir es que, y fijaros bien, cuando se están comprando, es decir, que la seguridad mundial, la seguridad alimentaria está íntimamente ligada hoy a la seguridad mundial y a la paz. Y sin seguridad en el sentido de que mientras haya hambre en el mundo, no va a haber ni paz ni seguridad social. Porque el caldo de cultivo fundamental de la violencia internacional y de la llamada inmigración ilegal no es ni más ni menos que el hambre y la pobreza. Cuando a un señor, por muy arriesgado que sea, coger una patera y dejarse su vida en el trayecto, es más arriesgado para él y para su familia quedarse en su país donde puede morir de hambre, no es quepa duda que va a seguir cogiendo la patera. Y mientras en esa aeronave tierra o en esa casa común que se llama tierra, si hay goteras en la cocina, que a lo mejor se llama África o se llama lo que tú quieras, pues lógicamente que los que están en la cocina se van a ir al comedor y se van a ir al dormitorio. Pero eso además es que si hay goteras en la cocina, la casa está en peligro. Por eso os hablaba antes del egoísmo inteligente y de la solidaridad mundial. No solidaridad, egoísmo inteligente si queréis. Es lo que no seamos capaces de hacerlo por fraternidad, por amor, hagámoslo al menos pensando que si no queremos cometer ese suicidio colectivo es necesario actuar. Y en ese contexto a mí me da mucha pena que en las últimas elecciones aquí, o en las últimas elecciones en Francia, o en cualquier otro país que vayáis, nadie habla de estos problemas. No se habla del hambre, no se habla de los recursos naturales limitados, no se habla de que realmente seguir por este camino nos lleva necesariamente a un no futuro. No se habla de que al destruir muchas de estas recursos naturales y de estas opciones y de estos recursos en general, estamos eliminando las opciones de nuestros hijos. Precisamente, justamente esos temas que son los que nos unirían, son los que se ignoran y ponemos el hincapié en los temas que nos separan. Bueno, vamos a ver, de aquí voy a seguir un poquito. Hemos hablado ya del tema, el tema, claro, otro tema muy ligado a lo que hemos estado hablando cuando hablo de la producción local. En el fondo estoy hablando de soberanía alimentaria. Me decías tú, María José, que hablara de soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria, claro, la palabra seguridad alimentaria que se inventa en Naciones Unidas es a nivel mundial eliminar el hambre. La palabra soberanía alimentaria es decir, no, pero para eso es preciso eliminar el hambre a nivel nacional y a nivel local. Lo que quiero decir es la soberanía es la capacidad de producir nuestros propios alimentos, a nivel de país, pero también a nivel de comunidad, a nivel de municipio, a nivel de pequeño grupo, a todos los niveles. Cuanto mayor capacidad tengamos de una producción local y un consumo local, mucho mejor. Y además mucho menos gastos vamos a tener en energía con el transporte, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de soberanía alimentaria. A nivel nacional, el uso del concepto de soberanía alimentaria en la FAO estaba prácticamente prohibido por los países más poderosos. Hasta hace 4 o 5 meses que ha empezado a hablarse de ello. Pero si vosotros cogéis lo que ha pasado como consecuencia de la falta de soberanía alimentaria, os cuento, por ejemplo, y os da una idea del peligro que corremos si basamos todo en los mercados internacionales. Cogemos el caso de Benín, en África. En Benín tenían soberanía alimentaria en el sentido de que podían autoalimentarse hasta hace 20 años. Ellos eran muchos pequeños agricultores, trabajaban mucho, producían relativamente poco, pero comía todo el mundo. Y no importaban alimentos. Tuvieron una visita del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y les dio un consejo.
ustedes tienen tierras excelentes para producir algodón. Si en vez de empeñarse en producir lechugas, pepinos y tomates y otras cosas, produjesen algodón, podrían hacerse mucho más ricos, trabajando menos. Y eso tienen un mercado excelente en Estados Unidos y en Europa. Entonces el gobierno hizo un estudio y vio que era verdad, que sus tierras eran muy buenas para producir algodón. Y entonces fomentó con un programa nacional el cultivo del algodón. Incentivó, subvencionó y empezaron a producir algodón. Claro, el algodón, muy mecanizado además, era mucho más rentable todavía si en vez de ser pequeñas propiedades eran grandes extensiones. Con lo cual hubo muchas inversiones de grandes propietarios para comprarle a los pequeños agricultores sus tierras para producir algodón. Y el pequeño agricultor hizo sus cálculos y dijo, pues sí, me interesa, porque resulta que si yo vendo mi tierra, paso a trabajar en esa finca grande, o esa cooperativa, o ese latifundio, para producir algodón, como jornalero, voy a pasar de agricultor a jornalero, pero como jornalero voy a ganar mucho más, y voy a poder comer mejor y comer cosas que ahora no como. Y así lo hizo. Y 10 años después, o 15 años después, todos estaban muy satisfechos, porque en efecto vivían mejor, trabajaban menos. Y habían pasado gran parte de las tierras a estos grandes latifundios y producían algodón y vendían a los países ricos. Llega el 2008, crisis alimentaria, multiplicación por 2 o por 3 de los precios de los alimentos en el mercado internacional del que dependían. Ya ese salario que antes les permitía comprar los alimentos sobradamente, ya no les da para eso. Ya necesitarían ganar el doble para poder comprar los alimentos. Y al no ganar el doble, empiezan a pasar hambre. Y entonces ahora es uno de los países donde más hambre hay, en África. Y entonces el agricultor se da cuenta y dice, Dios mío, voy a que me quede como estaba. Que me quede como estaba. Voy a volver a trabajar en mis tierras, pero ya no tienen sus tierras. Han matado la gallina de los huevos de oro. Y ahora eso no es reversible. No ha perdido solo la soberanía alimentaria, que sí que la ha perdido. Ese país ha perdido la soberanía. Punto. Ha perdido la soberanía. Es, de alguna manera, esclavo de los intereses o lo que digan los demás, porque les tienen que dar de comer. Si un país no puede autoalimentarse, pierde su soberanía. Por eso la soberanía alimentaria es muy importante. ¿Pero en qué está basada la soberanía alimentaria? En el pequeño agricultor. Sabéis que a pesar de todo lo que se dice de la poca productividad, etcétera, etcétera, hoy los alimentos que llegan a la boca de los que comen, no los alimentos que le producen y están en el mercado internacional, los alimentos que llegan a la boca de los que comen, el 70% de esos alimentos proceden de agricultura familiar y de pequeños agricultores. Y ahí, en esos alimentos, muchas veces son alimentos que a su vez están formados de cultivos infrautilizados de los que hablaba antes, o de variedades tradicionales y variedades locales de las que hemos hablado. Por lo tanto, claro que hay que invertir en agricultura, claro que hay que producir más, pero hay que producir más ahí donde hay hambre, no a cualquier precio y en cualquier sitio. Bueno, pues yo creo que con eso un poco hemos dado un recorrido a esta parte un poco más política, y yo entraría, pero no sé cómo andamos de tiempo, o si queréis que hagamos aquí, porque el otro tema del que vamos a tratar era el de la biodiversidad agrícola con más detenimiento, cómo se crea y tal. Y luego lo de las consideraciones finales, qué podéis hacer vosotros. Yo creo que no nos va a dar tiempo a cubrir todo. No lo sé. En cualquier caso, si queréis, si hay alguna pregunta más, la cojo ahora. Y después de esa pregunta, tú me dices qué hacer. Por aquí tengo una pregunta, por favor. Sí, dime. Pero creo que han levantado la mano también por ahí, Espera un momentillo que cojo un papelito, porque si no, se me... Tengo folios en blanco aquí. No, muchísimas gracias. Vamos a ver. A ver, ¿quiénes habéis pedido? Tú, por lo menos. Vale. Si
quieres se la hago yo. Con todos mis respetos estoy completamente de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero a su mesa le falta una pata, que es el agua. El problema mundial que tenemos con el agua potable, porque la inmensa mayoría de acuíferos están ya hoy contaminados y que las próximas guerras van a ser del hambre, pero también del agua. El agua creo que es tan fundamental o más y no se está tratando desde ningún aspecto. No en este caso en concreto, a nivel gubernamental, a nivel de Naciones Unidas, a nivel de Europa. Y si ya nos bajamos a andar por casa con los gobiernos que tenemos a nivel nacional y autonómico, de escándalo, para salir corriendo de este país. De acuerdo. Ahora te correspondo a ello. ¿Quién más tenía preguntas? Sí. Sí, yo, bueno, primero me gustaría felicitar a los que han organizado esto, porque me parece que este entorno no es habitual, estar en estos entornos abiertos, que recuerdan un poco al origen de las academias y de las universidades, y probablemente deberíamos de volver al mismo sitio, sí, a quitarle las paredes y los techos a las universidades y a las escuelas. Y también felicitar a Pepe Esquinas porque, bueno, lo vi hace 3 días entre sabios y hoy lo veo aquí entre humildes agricultores que somos nosotros, humildes campesinos. Y bueno, mi pregunta es muy sencilla, pero no sé si es fácil de contestar. ¿Para cuándo las semillas locales patrimonio de la humanidad? Ostras. No es fácil de contestar y me gusta que me la hagas ahora de contestar. Semillas locales. Bien, y había una tercera persona, tú. Bueno, me sumo a lo que ha dicho Vinciano, felicitaros por este magnífico encuentro y un placer tenerte aquí y poder escucharte, don José. También subrayo lo del agua, porque estamos en un sitio además especial para eso. Y lo cojo también para llevarlo a lo que se ha comentado aquí ya de qué podemos hacer nosotros. Ha salido esa dimensión del carro de la compra, que me parece magnífica, pero hay otra dimensión a nivel legislativo, en una doble vertiente. Por un lado, cómo poder influir en ese cambio de legislación, que al fin y al cabo es el paraguas en el que nos tenemos que mover, y por otro lado la actitud frente a lo que ya hay. A mí me sale muchas veces, y más desde lo del 15M, ya no me defino indignado, estoy en un grado superlativo que me lleva algunas veces a pensar que esto va de mechero ya, o tiene que ir de mechero. Me resisto y sigo un poco en la tónica que venimos trayendo desde hace unos años. Me quedo con lo positivo, con la visión de todo lo que se ha desarrollado en estos 4 años o por ahí que llevamos de alianzas de la soberanía alimentaria aquí, ¿no? Y cómo se ha ido multiplicando los distintos grupos. Ahora mismo en este encuentro se ve, esto hace 3 años, ¿no? Pues no. Para llevarlo a lo positivo, no caer en esa gana del mechero. Y en ese sentido también la otra dimensión de la legislación. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para rescatar ese espíritu que tienen siempre al principio todas las legislaciones, ¿no? Que es donde podemos agarrarnos, que es esa voluntad que las define en principio, y que suele ser una camisa bastante ancha que luego se estrecha por cómo se sigue definiendo, por un lado, esas leyes, y por otro lado también pues porque nosotros entramos, pienso, en ese juego. Y en ese sentido lo que quiero hacer es un llamamiento al empoderamiento como pueblo, como ciudadanos, para hacer y ganarnos esa otra interpretación de la legislación. Muy bien, pues muchas gracias a los tres, y intento comentar, porque en muchos casos son reflexiones en voz alta, que es justamente lo que yo quería.
El tema del agua, totalmente de acuerdo. Yo creo que realmente el problema más grave con el que nos estamos ya enfrentando, pero nos vamos a enfrentar más aún, es con el tema del agua. El agua es un recurso limitado y además es un recurso contaminante, capaz de ser contaminable. Y entonces lo que nos está ocurriendo, como con el aire, a otro nivel, pero con el agua ya mismo, es que todos estos sean bienes naturales comunes, bienes comunes de la humanidad. El agua ha ido siendo apropiado cada vez más y a su vez contaminado cada vez más. Y hemos llegado a un límite en ese sentido. Hemos llegado a un límite en el que, pues, has hablado al principio de los recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, y cómo en todos ellos eran una de las tres patas de eso que decía recurso natural, tecnología, ética. La ética ha estado ignorada en el caso de cada uno de esos recursos y en el caso del agua es el que más está sobrepasando en estos momentos el límite. Se reduce muchísimo la cantidad de agua bebible y además está siendo apropiadas las fuentes de ese agua. Eso está llevando a su vez a conflictos fronterizos entre países de río arriba y río abajo. Y eso no está regulado o está mal regulado, tanto internacional como nacionalmente. Y eso lleva a que cuando se reconoce en los años 90 el derecho mundial a la alimentación como un derecho humano, como derechos humanos está el derecho a la alimentación, no se recoge el derecho al agua. Y cuando hace 5 años en uno de los vértices mundiales en Medio Oriente se dice ahora vamos a meter el derecho al agua, hay una serie de países que se oponen. Finalmente ha sido introducido el derecho al agua, pero con muchos matices y de manera muy débil. No tengo la respuesta de qué va a pasar, pero evidentemente tenemos que estar muy atentos a eso y muy alerta a eso. Y eso forma parte del problema de la contaminación. La apropiación ya lo he dicho, pero también la contaminación. Y en ese contexto yo quiero ir un pasito más allá, el aire. En el caso del aire, que es el único de esos bienes comunes, porque la tierra, como bien común en su principio, fue apropiada casi en la totalidad. El agua lo está siendo de manera alarmante. La biodiversidad biológica, tú hablabas del patrimonio de la humanidad para los recursos genéticos, la biodiversidad biológica está siendo apropiada por las propias patentes. Está habiendo derechos de propiedad intelectual. El aire es el único que en principio parece que se salva. Pero a mí me sorprendió en un viaje en Asia, en Japón hace años, el encontrar pues que había una habitación, había sitios en la calle que decía pase a respirar aire puro. Y por una módica cantidad X podías pasar a respirar aire puro durante 1 hora. Madre. Claro, esto era muy grave, a mí me hizo reflexionar. O sea, ya estoy pagando por respirar. Es verdad que puedes respirar aire contaminado fuera, pero ¿hasta cuándo si seguimos en esa dirección? ¿Y hasta cuándo no ocurrirá que al final tengamos que ir con un aparatito puesto, un descontaminador del aire puesto en la boca? En definitiva, si el aire no ha sido apropiado todavía por grupos económicos, es porque es inapropiable, es difícil de coger, pero sin embargo sí que se puede privatizar su limpieza. Y entonces, una de dos, o consideramos el aire y el agua de beber y la diversidad biológica agrícola bienes comunes, patrimonio de la humanidad, y en ese caso hay que pagar para la limpieza de esos bienes comunes. Y en ese caso, si hay que pagar para la limpieza de esos bienes comunes, ¿quién paga? ¿Quién paga? Ahora voy a terminar lo que voy a decir, porque voy a volver al quién paga. O de lo contrario, la otra solución es que no sean bienes comunes, sino que sean bienes privados. La otra solución es que cada uno lleve su aparatito limpia aire y el que no tenga dinero para comprárselo y para modificarlo o para llevar la botellita de gas, pues se muere, porque de la misma manera que hoy se muere de hambre, se morirá porque no tiene dinero para pagar por respirar. En esa dirección es en la que estamos yendo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con esos recursos naturales, tierra, agua, aire, diversidad biológica, etcétera, para que no encontremos cómo se paga? Ahora, aquí tenemos un problema.
el sistema económico y político. El económico es que el sistema económico que hay en el mundo hoy, el único prácticamente, desde la caída de la Unión Soviética, es el único así a nivel mundial, es el mercado. Un mercado muchas veces salvaje. El mercado está basado en la oferta y la demanda, y el precio es el equilibrio entre oferta y demanda. Oferta, en el caso de los recursos naturales, de un recurso limitado y perecedero, pero que además es el mismo recurso que van a tener que seguir usando mis hijos, mis nietos y mis bisnietos. ¿Quién hace la demanda? Nuestra generación. Las generaciones futuras no consumen y por lo tanto su demanda no está tenida en cuenta. Por lo tanto, el valor, el precio del mercado de esos productos está infravalorado. Y sería invalorable. Y aquí entraremos en que no es lo mismo valor que precio. Don Antonio Machado dice, es de necios confundir valor con precio. Absolutamente de necios, pero somos necios. Y estamos confundiendo valor con precio. El sistema mercado no puede equiparar el valor de los recursos naturales al precio, porque los principales usuarios de esos recursos, que son las generaciones futuras, no han nacido y no consumen. Pero es que con el instrumento político, el mejor que tenemos, o si preferís el menos malo de todos, que es la democracia, las generaciones futuras tampoco votan. Por lo tanto, sus intereses no están tenidos suficientemente en cuenta por ningún grupo político. Y entonces las decisiones que se están tomando no tienen en cuenta el interés de la generación futura. Posibles soluciones, todo tiene soluciones. Yo creo imprescindible, en algunos casos se ha hecho, en otros no, el introducir en el mercado, y esto no lo digo yo, la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el año 92 dijo, es necesario internalizar el coste de la conservación en el coste de la producción para los recursos naturales. ¿Qué quería decir eso? Quería decir en palabras simples, que cuando yo compro una manzana o un tomate de los que tenéis ahí, o un calabacín, yo consumidor, tendría que pagar no solo por lo que ha costado producirlo, sino por la conservación de los recursos naturales, agua, descontaminándola, aire, tierra, etcétera, que has tenido que utilizar para producir esa manzana o ese tomate, con el fin de que mis hijos y mis bisnietos puedan seguir comiendo esos tomates. Entonces, introducir correcciones en el mercado teniendo en cuenta el interés de las generaciones futuras. ¿Y de qué manera se puede a nivel político? A nivel político, la democracia es un sistema también imperfecto porque no tiene en cuenta esas generaciones futuras. Pero lo que sí podemos hacer es, y lo están haciendo ya algunos países nórdicos, estableciendo lo que llaman el ombudsman de las generaciones futuras. El defensor de los intereses de las generaciones futuras. Una persona que esté consensuada por todos, por una amplia mayoría, para que esté presente en el Parlamento, en el Gobierno, en los sindicatos, para que cada vez que se hace una normativa, que se toma una decisión que va a afectar a las generaciones futuras, él sea el pepito grillo de las generaciones futuras. Él sea el que levante la voz para decir, esto afecta de esta manera a las generaciones futuras. Y por lo tanto se tenga en cuenta el futuro que estamos construyendo. Entonces hay soluciones, pero perdona que me haya alargado en la respuesta a lo que dices, pero creo que tiene muchísima enjundia y no se trata solamente de ver que ahí hay un problema grave y urgente, sino que si no le damos una solución inmediatamente, ese problema acaba con nosotros. Y de nuevo vuelvo, qué pena que en las elecciones no se discutan estos temas, porque ahí estaríamos todos de acuerdo. Por eso hablaba de egoísmo inteligente, porque nuestros nietos me da igual que sean los de Rajoy que los tuyos que los míos, sí, es igual. Espera, vamos a seguir, ahora si quieres, pero que... Es que si lo abrimos a comentarios, se nos va a enfadar alguien que había por ahí, tienes razón, haremos, porque tú tienes razón, si lo transformamos en diálogo, ahora después si quieres. El otro tema era el de las semillas como patrimonio de la humanidad, pero has empezado con una cosa que me ha gustado mucho, lo del entorno en el que estamos, y lo de agradeceros a los organizadores el estar en este entorno y que nos hayáis puesto. Absolutamente de acuerdo. Cuando los antiguos discutían, cuando los griegos discutían, era generalmente en entornos abiertos como este. Y entonces el poner paredes nos limita también mentalmente. Yo recuerdo en algunos viajes por América Latina, en una ocasión me invitaron a la inauguración de la primera universidad maya en Guatemala. Y para mi sorpresa nos internamos en la selva, 20 o 30 kilómetros, y allí había unas piedras, y ahí era la Universidad Maya.
Fue una experiencia muy bonita, renuncio a contaros el resto porque nos iríamos por otro lado. Pero ahí hablaban, sí, os cuento solo una cosita, porque me impresionó. El acto comenzó con una especie de oración en la que se pedía perdón a la tierra, porque los hombres, sus hijos, a los que pertenecen a la tierra, la Pachamama, la madre tierra, los hombres, estábamos arrancando, decían, arrancándole la piel, era quitando la vegetación, rompiéndole los huesos, era rompiendo las rocas, y secándole las venas, era secando los ríos. ¿Veis ese elemento de espiritualidad metido hasta los tuétanos en los grupos indígenas primitivos? Porque es lógico, porque ellos solo pueden vivir si es en ese entorno. Nosotros somos como un zoo, nos hemos salido de ese entorno, hemos construido nuestras propias jaulas y las llamamos ciudades. No sé si es bueno o es malo, no quiero estar en juicio de valor, pero de alguna manera el volver aquí es volver a estar dentro de tu entorno, dentro de nuestra casa natural, que es la tierra. Bueno, y lo de las semillas como patrimonio de la humanidad, las semillas locales. Mira, mi trabajo en la FAO durante 30 años ha sido exactamente. Yo me fui a la FAO para 6 meses en el año 78. Y era para un trabajo de tipo técnico sobre semillas, lo que entonces se llamaba recursos genéticos, también, pero eran semillas locales. Yo pensé que aquel trabajo era un trabajo absolutamente técnico, hasta que me di cuenta de que no. Claro que era técnico el cómo se construye un banco de germoplasma, o cuántas semillas se están perdiendo en estos momentos, o cuántas variedades, pero las implicaciones que eso tenían eran fundamentalmente políticas, jurídicas, éticas, socioeconómicas, etc. Y a través de un proceso largo, pero muy bonito, fuimos pasando de una etapa en la que se discutía solo los temas técnicos a una en la que ya se discutía, sabía lo que había que hacer, pero no había dinero, se discutía ya de cuestiones económicas, y una final en el que se discutía de cómo hacer normativa, de cómo hacer legislación, que es lo que la otra persona que habla, lo que tú me has dicho, lo que has dicho antes, de cómo hacer legislación para que eso no dejase de ocurrir. Y ahí viene ese tratado internacional del que te hablaba antes. Pero el objetivo que nos marcamos en un primer momento, un pequeño grupo de personas, era un acuerdo internacional que considerase las semillas locales y las semillas en general como patrimonio de la humanidad. Y ahí estuvieron de acuerdo la inmensa mayoría de los países en desarrollo. Y ahí empezaron a oponerse una serie de países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Australia, muchos países europeos, Japón, etc. Por una razón, porque según ellos eso atentaba contra los intereses de sus grandes compañías, porque eso impediría el patentar las semillas. Por otra parte, no podíamos decir, no, sus compañías pueden seguir patentándolas, entonces estábamos en una contradicción. El país pobre cede sus variedades locales, el país rico se las apropia, las patenta, reclama derechos de propiedad intelectual, y la única manera que tiene el otro de poder tener acceso de nuevo a ellas es previo pago de royalties, que hubiera sido inadmisible e injusto. Entonces, esa dinámica se establece en la discusión, por mi parte, sí, pero solamente para las semillas locales y no para las nuevas variedades. Los países pobres dicen, no, yo no puedo darles mi material gratuitamente a la humanidad si ustedes van a tener un tipo de legislación que les va a permitir privatizarlas. Entonces, o jugamos todos o se rompe la baraja. Y sobre esa dimensión se inicia una larga discusiones que culminan primero con la producción de un acuerdo internacional no vinculante, que fue lo que se llamó el Compromiso Internacional de Recursos Fitogenéticos, que empezaba diciendo, los recursos fitogenéticos, que son las semillas, la enorme diversidad de semillas, pasan a ser patrimonio de la humanidad y de libre disponibilidad para la investigación y la mejora. Esas eran las primeras palabras. Eso se aprueba con los votos a favor de todos los países, menos 8 países, entre los que están los que he dicho antes, los grandes. Que es que además
Cuando te dabas cuenta decías, pero es que es ridículo, porque ellos son los que menos diversidad tienen y los que están utilizando la diversidad procedente de otros países. Porque la diversidad biológica, la diversidad de las semillas, la inmensa mayoría de las semillas locales, no están distribuidas al azar en el mundo, no. Están sobre todo concentradas en zonas tropicales y subtropicales, donde mira por dónde están los países en vías de desarrollo. Y aquí se da la tremenda paradoja de que a nivel internacional los llamados países pobres son los más ricos en ese recurso natural. Y los llamados países ricos, porque lo son en dinero o en tecnología, son los más pobres en ese recurso natural impredecible. Pero es que si vamos dentro de un país ocurre lo mismo. Los llamados pobres, los llamados agricultores pobres, son los más ricos en esa diversidad biológica. Pero es que justamente esa diversidad biológica, esa variedad de semillas locales, son las que tienen la resistencia al hongo y a la otra cosa y a la otra enfermedad que va a aparecer, y donde el mejorador de plantas y el investigador va a tener que recogerla para introducirla en la nueva variedad. Por lo tanto, ahí pasa a cumplir un papel fundamental ese pequeño agricultor como custodio de la diversidad biológica, pero no como un título nobiliario, como un título que no tiene un sentido económico, no. Es que es como custodio de un recurso que tiene un valor incalculable cuando aparecen las enfermedades o los cambios climáticos. Y quizás es el momento de contaros un caso para que veáis el valor real de esas semillas locales. Hay muchos, os podría contar, pero os cuento uno que es un clásico. El caso de la patata. Habéis oído hablar de la famosa hambruna en Irlanda, que ocurre en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, a mitad del siglo XIX. Es una hambruna europea, pero que se ceba en Irlanda, país entonces con 10 millones de habitantes. Entre 1835 y 1845 mueren de hambre casi 3 millones de habitantes, y otros 2 millones y pico tienen que emigrar a Estados Unidos. Más de la mitad de la población o muere de hambre o emigra. Lo que muy pocos saben es que la causa de esa hambruna fue la falta de diversidad biológica de la patata. Fue la pérdida, la no existencia de variedades locales. ¿Qué es lo que había pasado con la patata? La patata no existía en Europa. La patata procede de América Latina, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Y viene de la mano de los conquistadores, colonizadores, lo que queráis. Y llegan aquí en el siglo XVI y XVII. Poco a poco se va introduciendo. Y en los lugares donde no se produce pan porque los cereales se dan mal, porque son zonas húmedas, como Centro Europa o las islas, entre ellas Irlanda, pues enseguida sustituye al trigo. Y llega un momento en que en el siglo XIX la patata es la base de la alimentación en Irlanda. En ese momento aparece una enfermedad en la patata, el Phytophthora, un hongo, un tizón de la patata. Y mueren todos los patatas desde Europa. ¿Por qué mueren? Porque todos eran idénticos, porque todos procedían de un puñado de patatas idénticas procedentes de América Latina. Y cuando intentaron aplicar pesticidas, insecticidas, productos químicos, no encuentran nada que les resuelva el problema. Y alguien entonces tuvo una felicidad y dice, hombre, ¿y si vamos a Bolivia, Perú, Ecuador, de donde viene la patata? A lo mejor allí encontramos resistencia. Y cuando encontraron allí se llevaron una gran sorpresa. Las patatas no eran todas redonditas, marrones por fuera y blancas por dentro, y de este tamaño como las que había aquí, no. Encontraron que había patatas anaranjadas, verdes, moradas, azules, de formas de tirabuzón, de tamaños distintos, y cuando las abrías, por dentro tenían colores completamente distintos y los sabores completamente distintos. Había una enorme diversidad de patatas. Cada variedad local, y había millones de variedades locales, era distinta. Y entonces miraron, y claro, muchas de ellas eran resistentes al Phytophthora infesta, muchas de ellas. Entonces simplemente cogieron aquella patata, la trajeron a Europa, introdujeron esa resistencia en las patatas a las que ya estaba acostumbrado el paladar europeo y se resolvió el problema. Pero fijaros, es muy interesante. Alguien dice, bueno, pero si hubiera dado la casualidad de que los que se hubieran traído hubieran sido resistentes a ese hongo, pues no lo sería otra enfermedad. ¿Entiendes? Tú necesitas la diversidad como materia prima necesaria para hacer frente a enfermedades o a cambios ambientales y climáticos impredecibles.
Entonces el problema se resuelve gracias a las patatas de esos países llamados pobres. ¿Te das cuenta aquí de tres cosas? Primero, la importancia que tiene la diversidad y por tanto esas variedades locales para el futuro de la humanidad. Segundo, el peligro de esa pérdida de diversidad que hemos tenido en los últimos 100 años, que se ha perdido más del 90% a nivel mundial de la diversidad que existía a principios de siglo. Yo colecté en España, empezando por Ciudad Real, pero yendo en toda España, para mi tesis doctoral en los años 70, 380 y tantas variedades distintas de melón. Hoy no encuentras en el mercado más de 10 o 12. Y cuando se pierde esa variedad local, se pierde todos los genes de resistencia y de capacidad y de contenido en proteínas y en vitaminas que se han ido seleccionando a lo largo de miles y miles de años por parte del pequeño agricultor, del custodio de esa diversidad biológica agrícola. ¿Sí? Por lo tanto, es clave. Pero además hay otra moraleja de ese caso de las patatas. Fíjate que el problema de Europa, el país, el continente más rico en aquel momento, lo resuelve el continente más pobre, el que acaba de descubrirse, en el que se estaban discutiendo todavía si los indios de América Latina tenían alma o no. Y esos son los que tienen la diversidad que resuelven nuestros problemas. Pero eso no es un caso aislado. En 1970 y tantos, en Estados Unidos, aparece una enfermedad del maíz, el Helminthosporius maides, que mata en 2 años todos los maizales del sur de Estados Unidos. Eran todos ellos híbridos, maíces híbridos, procedentes de una única variedad con esterilidad masculina, porque eso permitía que los cruzamientos no se hiciesen a manos, etc. Pero estaban todos basados en una única variedad. Mueren todos. Y cuando intentan buscar resistencia, estamos hablando ya de hace 30 años o 30 y tantos, cuando empiezan a buscar resistencia a esa enfermedad, no encuentran nada. Y cuando aplican pesticidas o insecticidas, no resuelven el problema. Y resulta que donde encuentran variedades resistentes son en la diversidad de maíces que había en África. Y son los maíces africanos los que resuelven el problema de Estados Unidos. Y como ese caso os podría contar muchísimos más. ¿Sí? O cuando aparece la malaria en el estado de Nevada para las vacas, la solución a la malaria en las vacas en el estado de Nevada la encuentran en las vacas de zonas pantanosas de Italia, donde había una raza que se llama Maremagna, que como había estado en zonas pantanosas es resistente a la malaria. Y se lleva y se incorporan los genes de resistencia. Pero os dais cuenta de esa enorme interdependencia y de que en la humanidad todos dependen de todo. Y donde los países ricos, paradójicamente, son los más pobres. Por eso es sorprendente que cuando se intenta negociar este acuerdo, esos países ricos son los que se oponen. ¿Y se oponen en nombre de qué? De los intereses de sus pequeños, de sus grandes multinacionales, pero que son pequeños intereses mezquinos. Claro, pensaban equivocadamente que eso no les iba a impedir seguir cogiendo el material de donde fuese. Pero aquella discusión, que duró 10 o 15 años, tuvo un gran efecto, que fue concienciar a los países en vías de desarrollo del valor de esos recursos suyos. Y entonces, cuando vieron que los países ricos se oponían, dijeron, se acabó. Leyes nacionales restringiendo la salida. Y si a alguien le pillamos con semillas en el bolsillo, a la cárcel. Entonces, ahí cambió la posición de esos países ricos. Y entonces empezaron, 15 años después, a intentar volver a esa propuesta de un primer momento. Y entonces los países pobres dijeron, no gratis. Si queréis que eso sea accesible, tener acceso a ese material, si queréis que deje yo de hacer leyes nacionales restrictivas impidiendo el acceso a ese material, vamos a negociar un acuerdo justo y equitativo. Y ese acuerdo justo y equitativo fue el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos, que se aprueba finalmente en el año 2001. Pero ahí tiene 3 objetivos: la conservación de esa diversidad, de esas variedades locales, sea ex situ en los bancos de germoplasma, o sea in situ en el lugar donde se cultiva, en los campos de los agricultores, la utilización sostenible y la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del uso de esas semillas en investigación. ¿Sí? Y ahí
ahí eso al final se aprueba por consenso en la FAO, y ese tratado internacional lo han ratificado hasta el momento 136 los parlamentos de 136 países, entre ellos el nuestro. Y es en ese tratado internacional donde está ese derecho de los agricultores tradicionales de que hablábamos antes. Y que a pesar de que nuestro Parlamento lo ha aprobado, no se ha hecho todavía la normativa para darle cabida para que esos agricultores tradicionales, los custodios de esa diversidad, tengan derecho también a esa distribución de beneficios. Y además ese artículo 9 de la distribución de los derechos del agricultor incluye también el derecho como el derecho del pequeño agricultor y de las comunidades agrícolas a participar en las tomas de decisiones políticas, que eso es más importante quizás todavía que la cuestión económica, y el derecho a la protección de los conocimientos tradicionales, que son tan importantes o más como los propios recursos genéticos, las propias variedades. Creo que hay que... Una pregunta. Espera un momentito, no he contestado a lo del 15M, quiero decirlo, pero lo haré con la tuya. Vale. Bueno, comentar que yo represento a la Asociación A Tu Salud de Manzanares, de consumidores ecológicos, y no estoy de acuerdo que todo el mundo esté de acuerdo que es importante el aire para todos y el agua para todos. En la experiencia que tengo, en Almagro hubo unas conferencias hablando de la situación del acuífero 23, estaba el CSIC, estaba representante de universidad, y todavía había gente que negaba que hubiera algún problema en el agua del acuífero 23, cuando está totalmente contaminada por los fitosanitarios de la agricultura, para empezar. En la asociación hemos tenido puesto del mercado, nos hemos acercado a más gente gracias a Sodepaz, que hicimos, lo tienes de bolsillo, el puesto. Y hay una médico que la gente tiene miedo, la gente que tiene responsabilidades públicas y es responsable tiene miedo de hablar y no habla. Entonces a mí me manda películas como La comida importa. Entonces yo la veo y veo el mensaje, las multinacionales nos están creando enfermedades para que consumamos sus químicos. Y entonces me lo está diciendo un médico. Tienen miedo la gente que tiene cargos públicos. O sea, hay muchos que tienen intereses y no están de acuerdo en que todos estemos aquí diciendo la importancia de las semillas. Y claro, sus intereses van en contra, entonces para ellos es importante que nosotros no tengamos acceso a la semilla, a la comida sana, al aire y al agua, porque viven de lo contrario. Eso aquí en Almagro, Ciudad Real. Mira, hay una frase de Gandhi, que quizás conocéis, dice: la tierra tiene recursos para satisfacer las necesidades de todos, pero no la avaricia de algunos. ¡Bravo! Yo estoy hablando de ideales. Yo estoy hablando de lo que debería de ser. Lógicamente los ideales están opuestos a los intereses en muchísimos casos. ¿Sí? Y entonces, pero lo que ocurre es que eso no nos puede impedir el luchar en la dirección de lo que consideramos justo y de lo que consideramos necesario. Porque en este momento el medio ambiente y las crisis son nuestro aliado, porque están protestando el medio ambiente, y a nivel económico la crisis es una consecuencia de eso también. Entonces poner parches no sirve, hay que coger esa enfermedad y limpiarla de raíz, y en ese sentido son nuestros aliados. Y esas mentalidades estrechas y mezquinas y poco inteligentes, porque aunque fuera por egoísmo, si se viera con inteligencia y a largo plazo, actuarían de otra manera. No deben tener cabida, pero además se les puede derrotar con la dialéctica y con la palabra. Sí, yo creo que ya tenemos, imagino que ya hemos terminado. Dejadme que diga un par de cosas porque sí lo considero importante, que es en el qué podemos hacer nosotros, y a eso me da pie lo que habéis dicho hace un ratito sobre cuando has hablado tú de que estabas indignado, pero no era suficiente, y ahora estás más que indignado y has hablado de los mecheros
etcétera, etcétera. Es verdad que del movimiento de indignados surge un libro muy bonito, no sé si leísteis una serie de libros en los que está implicado Federico Mayor Zaragoza y otra serie de personas. Primero era Indignados, después otro era Reacciona y luego un tercero reciente es Actúa. Yo creo que es necesario actuar inteligentemente y actuar a todos los niveles. El primero y principal, siguiendo eso que os decía de Río, de piensa globalmente, actúa localmente, dando ejemplo con nuestra acción local, y eso vosotros lo estáis haciendo absolutamente mejor que nadie, ¿sí? Y entonces, desde ese punto de vista, el decir que el cambio de la actitud personal es una cosa imprescindible para que cambie el mundo. Pero no es suficiente. Es necesario, pero no es suficiente. Yo creo que hay otra serie de instrumentos que van pues desde comunicarnos con otros. Hoy, afortunadamente, a través de las nuevas tecnologías, de internet, etcétera, tiene otra serie de problemas, van a ir surgiendo cada vez más grandes, pero hay una ventaja grande. Nos podemos comunicar horizontalmente sin que por ahora nadie nos lo filtre, o les cueste mucho filtrarlo. Con lo cual no solamente podemos pasar información y recibirla, sino que podemos asociarnos con los que piensan con el corazón y con la cabeza, pero no solo con la cabeza. Personas como vosotros, y esa actuación puede llevar a movimientos mundiales, como es el caso de ATTAC o ABAC y muchos otros. A través de nuestra propia profesión, cada uno de nosotros. Y cualquiera que sea esa profesión, creo que nos permite el actuar a nivel local con esa corresponsabilidad de la que hablaba antes, sintiéndose responsable del futuro de la humanidad, porque si no, esa responsabilidad o los efectos de esa irresponsabilidad van a caer sobre tus hijos. Sintiéndonos de alguna manera ciudadanos del mundo. Eso es muy importante. Hoy ya no es posible decir solamente soy de Moral de Calatrava o soy de Ciudad Real. Claro que soy de Moral de Calatrava o de Ciudad Real, pero no es suficiente. Soy ciudadano del mundo. No sería suficiente decir soy ciudadano del mundo sin ser de Ciudad Real o de Moral de Calatrava, y me explico por qué. Yo he visto muchos compañeros míos trabajando en Naciones Unidas que los llevaba el viento completamente porque habían perdido su punto de anclaje, su cultura y sus raíces. Para que este árbol pueda ser suficientemente grande para llegar al otro extremo del mundo, tiene que tener las raíces muy profundas. Y las raíces es esa cultura local. Y las raíces de este árbol es sentirse justamente en Moral y asentarse en Moral y profundizar las raíces aquí. Pero las ramas le permiten llegar al otro lado. Por eso no solo es incompatible, sino complementario. Y como ciudadanos del mundo, hay una frase que vi en el 15M justamente y me gustó mucho. Dice, nadie sabe su verdadera estatura hasta que no se pone de pie. Y para actuar hay que ponerse de pie muchas veces. Y hablar, y defender, y actuar. ¿Sí? Obviamente tenemos también los votos. Con todo lo imperfecto que sea nuestra democracia. Pero aún así tenemos la posibilidad de votar que otros no tienen. Y en ese sentido, pues si no votamos al que quisiéramos porque no existe, votemos al menos malo, aunque sea testimonial. Hay una serie de pequeños partidos que están surgiendo, apoyémoslos. Los italianos tienen una frase, tapa la nariz, tapte la nariz y vota. Y a veces es necesario. Pero yo creo que es un desperdicio no hacerlo, porque todo lo que estoy diciendo no son esto o esto o esto. Podemos hacer todas las luchas contemporáneamente, podemos cubrir todos los frentes porque son complementarios. Como consumidores, os decía antes, es absolutamente crucial lo del carro de la compra y carro de combate. Y otra cosa que oyes muy a menudo, es que yo, claro, ante problemas de tal magnitud, me siento tan pequeño que no tengo la capacidad de actuar. No puedo actuar, no puedo tener nunca un impacto en la sociedad. Alguien decía, esa persona que dice que es tan pequeño que no puede tener un impacto en la sociedad, es que nunca ha dormido con un mosquito en su habitación.
Bueno, pues yo siempre digo, seamos no solo mosquitos, sino moscas cojoneras. Cojoneras, sí que ya. Y vosotros sabéis muy bien lo que quiere decir moscas cojoneras. Sí, y lo ¿sí? somos. Y alguien decía también que el tábano hace correr al buey. Y eso es verdad. Y desde ese punto de vista, usemos esa serie de... Y sobre todo, sed utópicos y soñar. Si perdemos la capacidad de soñar, hemos perdido la batalla antes de empezar. No cabe duda que el camino es largo, pero el camino es más largo, como dice un proverbio hindú, empieza por un paso. Y soñar y ser utópico significa poder decir, porque tú decías, es que en el mundo real estos intereses se imponen. Bien, soñar es dejar libres a los ideales para ver el futuro que queremos construir. Los primeros que luchaban contra la esclavitud eran unos soñadores y fue posible eliminar la esclavitud. Y don Miguel de Unamuno dice que una utopía lo es hasta que 5 o 6 personas piensan que es posible, porque a partir de ese momento ya no es una utopía, es una posibilidad. Hay otra frase que contaban también hoy alguna vez sobre los ingenuos, que dicen que los ingenuos pudieron hacer tantas cosas porque no sabían que era imposible. Y Napoleón, desde otro punto de vista distinto, decía que imposible es el escrito que los imbéciles llevan escrito en la espalda, en la mochila. En fin, lo que quiero decir es, yo creo que es preciso actuar, es preciso soñar y es preciso vencer justamente donde los que están ciegos, porque no ven que el futuro es de todos, no son capaces de llegar. Y termino de nuevo con 2 cositas, 2 frases breves. Una es una expresión africana, un proverbio africano que dice que la diversidad biológica, se podría decir el medio ambiente en general, no nos pertenece, la tenemos en préstamo de nuestros hijos. ¿Sí? Y recordaros también que Gandhi, al que he mencionado antes, una persona humilde, no prepotente, sino todo lo contrario, una persona que iba descalzo por la vida, literalmente descalzo, pero armado intelectualmente y desarmado desde el punto de vista físico, fue capaz de cambiar completamente los destinos de su país, conseguir la liberación de la India y influir profundamente en el destino del mundo. Pues yo creo que eso podemos y debemos hacerlo. Y lo que te digo es que ojalá no sea preciso. Gracias. Muchas gracias. Un recuerdo bueno, limpio, justo y local.